La lluvia en la Ciudad de México no es como en otros lugares, es una cortina pesada, gris y asfixiante que parece querer lavar los pecados de una metrópoli que nunca duerme. Esa noche, el agua golpeaba contra los ventanales del restaurante más exclusivo de Polanco, creando una melodía melancólica que encajaba perfectamente con el vacío que empezaba a abrirse en mi pecho. Frente a mí, Julián no me miraba. Sus ojos, antes llenos de una ambición que yo juré ayudarle a cumplir, estaban fijos en su copa de vino tinto, un Vega Sicilia que costaba más que la renta de mi departamento. Elena, tienes que entenderlo, dijo, y su voz no tenía ni un rastro de duda. Era fría, quirúrgica. El amor es un lujo que las personas como yo no pueden permitirse eternamente. Necesito estructura. Necesito un apellido que pese. Necesito expansión. Yo lo escuchaba. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba recordando los 3 años de mi vida que le entregué. 3 años de redactar sus discursos. De elegir sus corbatas. De diseñar las estrategias de marketing que salvaron la empresa de su familia de la obsolescencia. Yo no era solo su novia, era su arquitecta. Lo construí desde los cimientos, puliendo sus bordes toscos hasta convertirlo en el diamante que las revistas de negocios ahora codiciaban. Y ahora, ese diamante estaba a punto de ser engarzado en otra corona. Expansión. Repetí, la palabra amarga en mi lengua. Hablas de negocios, Julián, pero estamos hablando de nosotros. Él finalmente levantó la vista. No había dolor en ella, solo una impaciencia pragmática que me dolió más que cualquier insulto. Hablo de Victoria Valvanera. Soltó el nombre como si fuera un conjuro. La fusión de nuestras familias no es solo un matrimonio. Es la creación de un imperio. Ella es la heredera de la logística en toda América Latina. Casarme con ella me pone en la cima del mundo antes de los 30. Contigo solo tendría un buen recuerdo y una vida cómoda. Yo no quiero una vida cómoda. Elena, quiero el poder absoluto. El silencio que siguió fue sepulcral. A nuestro alrededor, el murmullo de la élite mexicana continuaba. Risas discretas. El tintineo de cubiertos de plata. El aroma a perfumes importados. Nadie notaba que en esa mesa, una mujer estaba siendo demolida. ¿Y qué soy yo en este plan? Pregunté, mi voz apenas un susurro firme. Eres el pasado, respondió él, dejando un sobre la mesa. Hay suficiente dinero ahí para que pongas esa agencia de relaciones públicas con la que soñabas. Considéralo una liquidación, por los servicios prestados. Servicios prestados. Esas palabras se clavaron en mi orgullo como dagas al rojo vivo. Julián se levantó, ajustó su traje hecho a medida. Un traje que yo misma había elegido para él. Y salió del restaurante sin mirar atrás, dejándome sola con el sobre y el eco de su traición. Me quedé allí sentada, inmóvil, mientras la lluvia arreciaba afuera. La humillación era un sabor metálico en mi boca. Me di cuenta de que Julián tenía razón en algo. El amor era un lujo. Y yo había sido una ingenua al invertir mi capital emocional en un hombre que solo valoraba el capital financiero. Pero él había cometido un error de cálculo fatal. Me había enseñado demasiado bien cómo funcionaba el mundo del poder. Me había mostrado las grietas en las armaduras de los titanes y me había dado las llaves de su propio castillo antes de echarme de él. Salí del restaurante bajo la tormenta, ignorando al ballet que intentaba cubrirme con un paraguas. Dejé que el agua me empapara, que el frío me entumeciera la piel hasta que solo quedó una idea ardiendo en mi centro. Julián quería poder, quería un apellido que pesara, quería estar en la cima.
Lo que él no sabía es que para llegar a la cima, no hace falta casarse con la heredera. A veces, es mucho más efectivo convertirse en la dueña del dueño de la herencia. Esa misma noche, mientras el resto del mundo dormía, yo abrí mi computadora. No busqué vuelos para huir, ni sitios de consuelo. Busqué una sola ficha técnica. La de don Lorenzo de la Vega. El patriarca, el hombre que realmente sostenía los hilos de la fortuna que Julián tanto ansiaba. El padre de Julián era un hombre de hierro, un viudo legendario por su ferocidad en los negocios y su absoluto desprecio por la debilidad. Don Lorenzo estaba a punto de enfrentar la mayor crisis de relaciones públicas de su carrera debido a una investigación ambiental en sus plantas del norte. Y yo tenía la solución exacta para limpiar su nombre. Julián pensó que me había liquidado con un sobre lleno de billetes, pero lo que realmente hizo fue darme el presupuesto para mi primera jugada de ajedrez. Pasé las siguientes semanas transformándome. Si iba a entrar en la guarida del león, no podía ir como la exnovia despechada. Tenía que ir como la salvadora. Utilicé cada contacto que había cultivado, cada favor que me debían los periodistas de la sección de finanzas, y cada gramo de mi intelecto para orquestar un encuentro que no pareciera un accidente, pero que fuera inevitable. El escenario fue la gala anual de la Fundación de la Vega. Era el evento social del año. El lugar donde Julián presentaría oficialmente a Victoria Valvanera como su prometida. Yo sabía que no estaba invitada. Pero también sabía que en ese mundo, las reglas se doblan para aquellos que saben cómo presentarse. Llegué con un vestido de seda negra que parecía una armadura líquida. No buscaba pasar desapercibida, buscaba ser el centro de gravedad. Cuando entré al salón del brazo de un antiguo rival de negocios de don Lorenzo, un movimiento calculado para herir el orgullo del viejo. Sentí las miradas quemándome la espalda. Vi a Julián a lo lejos. Se veía pálido, casi cómico, al lado de una Victoria Valvanera que lucía sus joyas con una arrogancia heredada. No ganada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi el miedo en los suyos. Él creía que yo iba a hacer una escena, que iba a gritar mi dolor frente a la alta sociedad. Pobre idiota, no entendía que el dolor es un combustible demasiado valioso para desperdiciarlo en gritos. Evité a Julián toda la noche. Mi objetivo estaba en el balcón del segundo piso, observando la fiesta con el desdén de un rey cansado de sus súbditos. Don Lorenzo de la Vega. Subí las escaleras con una calma que me sorprendió a mí misma. Al llegar al balcón, el aire era más fresco y el ruido de la fiesta se volvía un eco distante. Él estaba ahí, con su cigarro puro y su mirada perdida en las luces de la ciudad. Es una estrategia arriesgada, señorita, dijo él, sin voltear. Entrar aquí con mi competidor más cercano es una declaración de guerra. O un intento muy desesperado de llamar la atención. No es ni lo uno ni lo otro. Don Lorenzo, respondí, poniéndome a su lado, es simplemente una demostración de que sé dónde está el verdadero poder. Y también de que sé que usted tiene un problema en Sonora que su hijo no sabe cómo resolver porque está demasiado ocupado eligiendo el color de las flores para su boda. Don Lorenzo giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran como dos pozos de petróleo, oscuros, densos y peligrosos. Me escaneó de arriba abajo, buscando el rastro de la chica que su hijo había desechado. Pero no la encontró. Solo encontró a una mujer que hablaba su mismo idioma, el idioma de los resultados. ¿Y qué te hace pensar que tú puedes resolver lo que mis abogados no han podido? Preguntó con una voz que era como el crujir del cuero viejo. Porque sus abogados usan la ley, y yo uso la percepción. En este siglo,
Don Lorenzo, la verdad no importa tanto como la historia que la gente decida creer. Y yo soy la mejor narradora que existe. Esa noche, bajo las estrellas de la capital, no hubo seducción barata ni promesas vacías. Hubo un pacto. Le mostré en mi teléfono una carpeta con documentos que ni siquiera sus auditores habían detectado. Una falla en la cadena de mando de su hijo que era el verdadero origen del desastre ambiental. Le mostré cómo Julián, en su afán por impresionar a los Valvanera, había recortado gastos esenciales de seguridad. Don Lorenzo no se inmutó. Pero vi cómo sus dedos se apretaban alrededor de su copa. El orgullo por su hijo se desmoronaba frente a la evidencia de la incompetencia. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó finalmente. No quiero dinero, don Lorenzo, el dinero es efímero. Quiero posición. Quiero ser la persona que proteja este imperio. No desde afuera, sino desde el centro mismo. Él soltó una carcajada seca, carente de humor. Mi hijo te subestimó, Elena. Fue el error más grande de su vida. Pero no esperes que te abra la puerta de mi familia solo por un consejo de relaciones públicas. No busco una puerta abierta. Señor, busco una alianza. Usted necesita una mente fresca y leal a su lado. Alguien que no esté esperando a que usted muera para heredar. Alguien que entienda que la lealtad se construye sobre el respeto mutuo. No sobre el linaje. Don Lorenzo me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. En ese momento, yo no era la ex de Julián. Era una amenaza y una oportunidad. Todo en uno. Vete de aquí, dijo finalmente. Mañana a las 8 en mi oficina. Si llegas un minuto tarde, no vuelvas nunca. Bajé las escaleras con el corazón latiendo con una fuerza renovada. Al pasar por el salón principal, Julián me interceptó, me tomó del brazo con una fuerza innecesaria, susurrándome al oído con veneno. ¿Qué diablos haces aquí, Elena? ¿Crees que hablando con mi padre vas a lograr algo? Él te comerá viva. Vete antes de que te humilles más. Me solté de su agarre con una elegancia gélida y le dediqué la sonrisa más dulce y aterradora que pude invocar. Oh, Julián, no estoy aquí por ti. De hecho, ya casi me había olvidado de que estabas en la habitación. Solo vine a saludar a tu padre. Es un hombre fascinante, ¿no crees? Tiene una visión de futuro bueno, que tú claramente no heredaste. Lo dejé ahí, con la boca abierta y la semilla de la duda plantada en su mente. Mientras caminaba hacia la salida, sentí que el peso de la traición empezaba a transformarse en algo sólido. Algo frío, algo perfecto. La venganza no es un arrebato de ira. Es una construcción lenta. Es un edificio que se levanta ladrillo a ladrillo, hasta que la sombra que proyecta oculta el sol para tus enemigos. Julián quería una heredera rica. Yo quería el control total de su destino. Y mientras subía a mi coche, sabía que el primer ladrillo acababa de ser colocado. Mañana, empezaría el verdadero trabajo. Mañana, dejaría de ser la mujer que él dejó, para empezar a convertirme en la mujer que le quitaría todo lo que amaba. Empezando por su propio nombre. La guerra había comenzado, y Julián ni siquiera se había dado cuenta de que ya había perdido la primera batalla. Porque en el juego del poder, no gana quien tiene más dinero, sino quien sabe cómo hacer que el dinero de los demás trabaje para sus propios propósitos. Y yo estaba a punto de darle a la familia de la Vega una lección que nunca olvidarían. La oficina de Lorenzo de la Vega no era un espacio de trabajo, era un mausoleo dedicado al poder. Situada en el piso 50 de una torre de cristal que dominaba todo el Paseo de la Reforma. La habitación estaba decorada con maderas oscuras, cuero italiano y un silencio que pesaba más que el oro. Eran las 7:55 de la mañana.
Yo no llevaba el vestido de seda de la noche anterior. Esta vez, vestía un traje sastre de corte impecable en gris Oxford. El cabello recogido en un moño bajo y una mirada que no admitía concesiones. Don Lorenzo entró exactamente a las 8. No me saludó. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y me señaló una silla con un gesto seco. «Tienes 10 minutos para convencerme de que no estoy perdiendo mi tiempo», dijo, abriendo una carpeta que contenía el informe que yo le había entregado. No necesité los 10 minutos. En 5, le desglosé como su hijo. Julián había estado desviando fondos destinados a la mitigación de riesgos en Sonora para inflar los dividendos trimestrales. Le mostré que la crisis ambiental no era un accidente fortuito, sino una negligencia calculada para que el balance general pareciera más atractivo ante la familia Valvanera. Julián estaba vendiendo la seguridad a largo plazo del Imperio de la Vega por una gratificación inmediata y un matrimonio de conveniencia. Julián cree que la fachada es el edificio, concluí, cruzando las piernas con calma. Él piensa que con el apellido y el dinero de Victoria puede tapar cualquier grieta. Pero usted y yo sabemos que, si esa investigación en Sonora llega a oídos del gobierno federal antes de que usted actúe, no habrá apellido en el mundo que salve sus activos. Don Lorenzo cerró la carpeta. Sus ojos, expertos en detectar mentiras, se clavaron en los míos. Durante un minuto eterno, solo se escuchó el tic-tac de un reloj de péndulo que parecía contar los latidos de mi propio destino. ¿Por qué traicionas al hombre con el que planeabas casarte?, preguntó con una curiosidad genuina. Él me traicionó primero, don Lorenzo, pero esto no es por despecho. El despecho es emocional y nubla el juicio. Esto es por justicia corporativa. Julián es un peligro para su legado. Yo soy la solución. Él me desechó como si fuera una empleada temporal. Yo le estoy demostrando que soy la accionista mayoritaria de su propia supervivencia. Esa mañana, Lorenzo de la Vega no solo me contrató como su asesora estratégica personal. Me dio una oficina contigua a la suya y un poder notarial para actuar en nombre de la presidencia en asuntos de comunicación y crisis. El mensaje era claro. Yo era su mano derecha, su sombra y su verdugo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad febril, mientras Julián se paseaba por las revistas de sociales, anunciando los detalles de su boda con Victoria, una boda que prometía ser el evento del siglo. Yo estaba en las sombras, desmantelando su estructura de apoyo. Empecé por el personal. Julián siempre había sido un hombre de excesos y poca gratitud. Sus asistentes, sus chóferes y sus jefes de seguridad eran tratados como mobiliario. Yo hice lo contrario. Me encargué de conocer sus nombres, de resolver sus problemas familiares con discreción y de asegurarles que su lealtad hacia mí sería recompensada de una forma que Julián nunca entendería. En menos de un mes, yo sabía cada movimiento de Julián, cada llamada telefónica y cada cita secreta, antes incluso de que él colgara el teléfono. La tensión alcanzó su punto máximo durante la primera cena formal en la mansión de la Vega, donde se celebraría la pedida de mano oficial de Victoria Valvanera. Era una propiedad colonial en San Ángel, rodeada de jardines que parecían sacados de un sueño, pero que esa noche se sentían como un campo de batalla. Llegué temprano, bajo el pretexto de ultimar detalles con don Lorenzo. Cuando Julián entró al gran salón con Victoria del brazo, su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y furia. Victoria, una mujer cuya belleza era tan fría como el mármol y tan vacía como una cuenta bancaria sin fondos, me miró con una mezcla de confusión y desprecio. «¿Qué hace ella aquí, papá?», espetó Julián.
perdiendo la compostura frente a sus futuros suegros. Te dije que Elena ya no forma parte de nuestras vidas. Es inapropiado que esté presente en un evento tan íntimo. Don Lorenzo, que estaba terminando de servir un whisky, ni siquiera lo miró. Elena no está aquí como tu invitada. Julián, está aquí como la mía. Es mi asesora principal y, a partir de hoy, tiene voz y voto en todas las decisiones de la junta directiva que afecten la imagen de la familia, incluyendo los contratos prematrimoniales que estás a punto de firmar. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los padres de Victoria intercambiaron miradas nerviosas. Julián apretó los puños. Pero el respeto, o más bien el miedo, que le tenía a su padre lo mantuvo anclado al suelo. ¿Asesora?, rió Victoria, con una voz chillona que denotaba su inseguridad. Julián me dijo que era una simple asistente de publicidad que se obsesionó con él. Me acerqué a ella con paso lento, disfrutando del retroceso casi imperceptible que dio. Mucho gusto, Victoria, dije, extendiendo la mano con una elegancia que la hizo parecer una niña jugando a las muñecas. En realidad, mi especialidad es la gestión de activos y la protección de legados. Verás, en las familias de este nivel, los sentimientos son secundarios. Lo que importa es quién sostiene la pluma cuando se firman los cheques. Y esta noche, yo me encargaré de que los intereses de los de la Vega queden blindados ante cualquier ambición externa. La cena fue un ejercicio de tortura psicológica. Me senté frente a Julián, observando cómo intentaba mantener una conversación coherente mientras yo desglosaba, frente a su padre y los Valvanera, las nuevas cláusulas que había introducido en el acuerdo de fusión. Eran cláusulas draconianas. Si Julián cometía cualquier error que afectara el valor de las acciones, o si el matrimonio se disolvía por su culpa, perdería el acceso a su fondo fiduciario y quedaría reducido a un salario de gerente de nivel medio. Julián sudaba. Sabía que yo lo estaba acorralando frente a su nueva familia. Victoria, por su parte, empezaba a darse cuenta de que el hombre que ella creía que era el heredero universal, estaba en realidad bajo la supervisión de la mujer a la que él había despreciado. Esto es ridículo, estalló Julián a mitad del segundo tiempo, golpeando la mesa. Papá, no puedes permitir que esta mujer dicte los términos de mi futuro. Ella solo quiere venganza porque la dejé. Don Lorenzo dejó su cubierto con una lentitud aterradora. Miró a su hijo como si fuera una decepción biológica. Elena me ha mostrado en un mes más lealtad y visión de negocios de lo que tú has mostrado en 10 años. Julián, ella no busca venganza. Ella busca eficiencia. Si no puedes manejar estas cláusulas, entonces quizás no eres el hombre adecuado para llevar este apellido. Quizás Victoria debería buscar a alguien con un carácter más sólido. El golpe fue directo al ego de Julián. Se quedó mudo, humillado en su propia casa, frente a su prometida y sus suegros. Miré a Julián y, por un segundo, dejé que viera el brillo de triunfo en mis ojos. No era solo por el contrato. Era por el cambio de poder. Él ya no era el cazador. Era la presa. Y yo acababa de cerrar la primera puerta de su jaula. Después de la cena, mientras los invitados se retiraban con una cortesía forzada, me quedé en la biblioteca con don Lorenzo. Él se veía cansado, pero satisfecho. Lo hiciste bien, Elena, dijo, sirviéndose otra copa. Lo redujiste a nada sin levantar la voz. Tienes un instinto asesino que mi hijo nunca tuvo. Él tiene el apellido. Señor, respondí, pero el apellido es solo una etiqueta. Yo tengo el control de la narrativa. Dime una cosa, añadió él, mirándome con ojos entrecerrados.
¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Qué es lo que realmente quieres de mi familia? Me acerqué al ventanal que daba al jardín oscuro. Sabía que Julián estaba afuera, discutiendo con Victoria, tratando de salvar su dignidad. Quiero lo que usted tiene, don Lorenzo: respeto, poder, y la seguridad de que nadie volverá a tratarme como una liquidación. Él asintió lentamente. Eres peligrosa, Elena, muy peligrosa, por eso te quiero cerca. Lo que don Lorenzo no sabía era que estar cerca era solo el primer paso. Él creía que me estaba usando para disciplinar a su hijo. Julián creía que yo era una piedra en el camino. Ninguno de los dos entendía que yo no quería un asiento en su mesa. Yo quería ser la dueña de la casa. Esa noche, mientras regresaba a mi oficina, recibí un mensaje en mi teléfono personal. Era de Julián. Te vas a arrepentir de esto. Elena, no sabes con quién te estás metiendo. Victoria y yo nos casaremos. Y cuando yo sea el presidente de la compañía, te lanzaré a la calle y me aseguraré de que no encuentres trabajo ni de mesera. Sonreí. La desesperación es la madre de los errores. Guardé el mensaje. Sería una excelente adición a mi archivo. Julián pensaba que el matrimonio con Victoria era su salvación. No sabía que yo ya estaba preparando el siguiente movimiento. Una alianza con la única persona que Victoria temía más que a la pobreza. Su propia madre. La pieza que faltaba en el tablero estaba a punto de entrar en juego. Y cuando lo hiciera, Julián descubriría que su heredera rica era en realidad su mayor deuda. La red se estaba cerrando, y el aroma de la caída de un imperio empezaba a endulzar el aire de la noche. La opulencia es una droga que nubla la visión. Y Julián estaba completamente intoxicado. Para él, la solución a sus problemas era acelerar la boda. Creía que una vez que el anillo estuviera en el dedo de Victoria y las dos empresas se fusionaran legalmente, su padre no tendría más remedio que desplazarme. Lo que Julián no entendía es que en el mundo del alto poder, un acta de matrimonio puede ser tanto un escudo como una sentencia de muerte financiera. Victoria Valvanera no era solo una heredera. Era un trofeo de cristal, hermosa, cara y extremadamente frágil. Su madre, doña Beatriz Valvanera, era la verdadera fuerza detrás del apellido. Una mujer que había sobrevivido a 3 crisis económicas. En el jardín botánico privado de su residencia en las lomas de Chapultepec. Elena, la mujer de la que todos hablan, dijo doña Beatriz, cortando una rosa blanca con una precisión quirúrgica. Mi hija dice que eres una arribista. Mi futuro yerno dice que eres una loca despechada. Pero los números de la auditoría que enviaste a mi oficina dicen que eres la única persona inteligente en la familia de la Vega. Me mantuve a una distancia respetuosa, admirando su compostura. No había rastro de calidez en sus palabras. Solo una evaluación fría. No soy ninguna de esas cosas. Doña Beatriz, respondí con voz firme. Soy una mujer que sabe cuándo un barco tiene una vía de agua antes de que empiece a hundirse. Y Julián de la Vega es una vía de agua de dimensiones industriales. Le entregué una tableta con los estados de cuenta reales de las subsidiarias que Julián manejaba. No eran los números maquillados que él le presentaba a Victoria. Eran las deudas ocultas,
Los préstamos de alto riesgo y los compromisos que Julián había adquirido para mantener su estilo de vida de soltero de oro. Si su hija se casa con él bajo los términos actuales, continué, la fortuna valvanera terminará subsidiando los errores de un hombre que no sabe distinguir entre inversión y gasto. Julián no busca a Victoria. Busca un salvavidas de oro. Doña Beatriz dejó las tijeras de podar. Me miró con una intensidad que habría hecho temblar a cualquiera. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo se me había muerto la noche que me dejaron sola en aquel restaurante de Polanco. ¿Y qué sugieres, Elena? ¿Que cancele la boda y provoque un escándalo que hunda nuestras acciones? Al contrario, sugiero que la boda proceda. Pero con un cambio de guión. Yo tengo la confianza de don Lorenzo. Si usted y yo alineamos nuestros intereses, podemos asegurar que el control de la fusión no quede en manos de Julián ni de Victoria. Podemos crear un fideicomiso donde ellos sean los beneficiarios, pero nosotras seamos las administradoras. Doña Beatriz soltó una risa seca, casi un graznido. ¿Quieres gobernar desde las sombras? Quiero que el patrimonio esté a salvo, corregí. Y quiero que Julián aprenda que el poder no se hereda por derecho divino, sino que se gana con capacidad. Esa alianza secreta fue el clavo final en el ataúd de la autonomía de Julián. Mientras él pasaba sus días eligiendo el menú de la recepción y presumiendo su nuevo reloj Patek Philippe, doña Beatriz y yo redactábamos los anexos del contrato de fusión que lo dejarían como un simple figurón decorativo. El día de la boda llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad de mis planes. La catedral de la Ciudad de México estaba decorada con miles de orquídeas blancas. La crema innata del país estaba allí, políticos, empresarios, celebridades, todos esperando el sí, que uniría a dos imperios. Yo estaba en la tercera fila, vestida con un diseño de alta costura en color azul noche. Don Lorenzo estaba a mi lado, impecable y silencioso. Cuando Julián caminó hacia el altar, se veía radiante. Se detuvo un momento al pasar junto a mí y me dedicó una mirada de triunfo absoluto. Gané, parecían decir sus ojos. Mira dónde estoy y mira dónde estás tú. Yo solo le devolví un asentimiento casi imperceptible. La ceremonia fue un espectáculo de hipocresía. El sacerdote hablaba del amor como un sacrificio y una entrega, mientras los novios se miraban como dos extraños que acaban de cerrar una transacción comercial. Victoria lucía un vestido de encaje francés que costaba una fortuna, pero su rostro estaba tenso. Sabía que algo no estaba bien. Su madre no le había hablado en 3 días. Al terminar la misa, durante la recepción en una hacienda histórica a las afueras de la ciudad, llegó el momento que yo había estado esperando. No era un momento de gritos ni de escándalos públicos. Era algo mucho más refinado. En la biblioteca de la hacienda, lejos del ruido de la orquesta y el brindis, don Lorenzo, doña Beatriz, los abogados y los recién casados se reunieron para la firma final de los documentos de la sociedad conyugal y la fusión corporativa. Julián entró pavoneándose, con una copa de champaña en la mano. Bueno, familia, dijo Julián, dejando la copa sobre una mesa antigua. Firmemos esto y empecemos la verdadera celebración. Elena, puedes pasarme la pluma. Prometo que no te guardaré rencor cuando seas mi empleada. Abrí la carpeta de cuero negro y saqué los documentos. No eran los que él había revisado una semana antes. Eran los nuevos, los que doña Beatriz y yo habíamos perfeccionado. Antes de firmar, Julián, dijo don Lorenzo con una voz que geló la sangre del novio, debes leer la cláusula de gestión de patrimonio y conducta ética.
Julián frunció el ceño, tomó las hojas y empezó a leer. A medida que sus ojos avanzaban por las líneas, el color abandonaba su rostro. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a su padre. Aquí dice que todas mis facultades ejecutivas quedan suspendidas y sujetas a la aprobación de un consejo de administración presidido por... Se detuvo, incapaz de pronunciar el nombre. Presidido por Elena, completó doña Beatriz, cruzando los brazos. Mi hija es una mujer encantadora. Julián. Pero no tiene cabeza para los negocios. Y tú has demostrado ser un riesgo financiero. No voy a permitir que el patrimonio Valvanera se pierda en tus caprichos. Victoria miró a su esposo y luego a su madre, confundida. Mamá, ¿de qué hablas? Julián dijo que nosotros seríamos los dueños de todo. Julián te mintió, querida, dije yo, dando un paso al frente. Julián usó tu nombre para intentar salvarse de sus propios errores. Pero ahora, las reglas han cambiado. Si firmas esto, Julián, tendrás la vida de lujo que siempre quisiste, los viajes, los coches, las fiestas, pero no tendrás ni un gramo de poder. Serás un adorno en las reuniones de la Junta. Y si intentas rebelarte o si le eres infiel a Victoria, el fideicomiso se cierra automáticamente y te quedas con lo que traes puesto. Julián estalló, arrojó los papeles al suelo y se acercó a mí, con el rostro descompuesto por el odio. Maldita seas, planeaste esto desde el principio. Tú y mi padre se aliaron para humillarme en mi propia boda. Tú te humillaste solo el día que pensaste que yo era desechable, respondí, manteniendo la mirada. Yo solo puse el espejo frente a ti. Don Lorenzo se levantó. Su presencia llenaba la habitación, aplastando cualquier intento de rebeldía de su hijo. Firma, Julián, o sal de aquí ahora mismo. Pide el divorcio antes de la cena y olvídate de que tienes un padre. Tú eliges ser un hombre rico sin poder, o un hombre pobre con orgullo. Y ambos sabemos que tú no tienes orgullo. Julián miró a su alrededor. Estaba rodeado de muros de cristal que él mismo había ayudado a construir. Miró a Victoria, que empezaba a llorar de pura frustración. Miró a doña Beatriz, que lo observaba con asco. Y finalmente me miró a mí. Con la mano temblorosa, tomó la pluma. El sonido del metal raspando el papel fue el único ruido en la habitación. Firmó, 1, 2, 3 veces. Con cada trazo, entregaba su libertad y su futuro a la mujer que había despreciado. Felicidades, Julián, dije, recogiendo los documentos con una calma triunfal. Ahora, regresa a tu fiesta. Tienes invitados que atender. Y recuerda sonreír para las fotos. Después de todo, hoy es el día más feliz de tu vida. Él salió de la biblioteca como un hombre condenado. Victoria lo siguió, tropezando con su propio velo. Doña Beatriz y don Lorenzo intercambiaron un gesto de satisfacción y se retiraron a la fiesta, dejándome sola en la penumbra de la biblioteca. Me acerqué al espejo que colgaba en la pared. Mi reflejo no mostraba alegría, sino una satisfacción fría y calculada. Julián pensó que casarse con una heredera era el fin de la historia. No sabía que era solo el prólogo. Había pasado de ser la novia abandonada a ser la mujer que sostenía las correas de su existencia. Pero esto era solo el comienzo. El siguiente paso no era solo controlar su dinero, era desmantelar su espíritu. Quería que cada vez que me viera, recordara que su reino era en realidad mi propiedad. La música de la fiesta llegaba hasta mí. Una melodía alegre que celebraba una unión que ya estaba muerta. Salí al balcón y vi los fuegos artificiales iluminar el cielo de la hacienda.
Cada explosión era un recordatorio de que, en el juego del poder, el corazón es un punto débil. Y yo finalmente me había deshecho del mío. Ahora, la verdadera función estaba por empezar. Y yo tenía el mejor asiento del teatro. La luna de miel fue un funeral de lujo en las Maldivas. Lo supe porque los informes de seguridad que recibía cada mañana en mi escritorio describían a una pareja que apenas se dirigía la palabra entre copas de cristal y atardeceres de postal. Julián regresó a la Ciudad de México con la piel bronceada, pero con una mirada que delataba un alma marchita. Pensó que al volver, las aguas retomarían su cauce y que, de alguna manera, él recuperaría el mando de la empresa familiar. Qué poco conocía la naturaleza de mi ambición. El primer lunes después de su regreso, Julián entró en su oficina, la que siempre había ocupado, y encontró sus pertenencias guardadas en cajas de cartón. En su lugar, un equipo de mudanza terminaba de instalar un escritorio de cristal minimalista y obras de arte contemporáneo que yo misma había seleccionado. ¿Qué significa esto, Elena?, rugió, plantándose frente a mí mientras yo revisaba unos informes de bolsa. Esta es mi oficina. Es la oficina del heredero. Levanté la vista lentamente, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que su rabia empezara a transformarse en incomodidad. Ya no hay heredero. Julián, hay una estructura corporativa eficiente. Tu nueva oficina está en el piso 10, junto al Departamento de Relaciones Públicas. Dado que tu mayor talento parece ser sonreír para las cámaras y asistir a cócteles. Don Lorenzo y yo hemos decidido que serás el rostro de la fundación. Un puesto decorativo. Pero muy visible. Justo lo que te gusta. No puedes hacerme esto, gritó, golpeando el escritorio. Soy un de la Vega. Soy el esposo de Victoria Valvanera. Y yo soy la presidenta del Consejo de Administración. Respondí con una calma que lo desarmó. Si quieres conservar tu salario, tu departamento en las lomas y el acceso a los clubes privados, te sugiero que tomes tus cajas y bajes al piso 10. Ahora mismo. Vio a los 2 guardias de seguridad que yo había contratado. Hombres que antes le servían a él y que ahora solo respondían ante mi firma. Dar un paso al frente. Julián tragó saliva, tomó una de sus cajas y salió de la oficina con la cabeza gacha. Fue la primera victoria pública del nuevo régimen. Pero mi plan no se limitaba a la oficina. La verdadera estocada debía ser en su hogar, en el núcleo de su nueva vida. Victoria Valvanera estaba empezando a despertar de su sueño de princesa. Se dio cuenta de que su esposo no era el titán de los negocios que le habían prometido, sino un subordinado de su propia exnovia. La frustración la llevó a buscar consuelo en las compras compulsivas y en fiestas interminables. Lo que me dio la apertura perfecta. Convocamos a la primera cena familiar en la mansión de San Ángel. Pero esta vez, yo no era la invitada. Yo era la anfitriona. Don Lorenzo me había cedido el honor de dirigir la velada para celebrar la nueva estructura de la empresa. Cuando Julián y Victoria llegaron, se encontraron con una casa transformada. Había ordenado quitar los retratos antiguos y las decoraciones recargadas que Julián tanto amaba. La atmósfera era fría, moderna, eficiente. Bienvenidos, dije, recibiéndolos en el gran salón con una copa de vino. Victoria, te ves cansada. Espero que la vida de casada no te esté resultando demasiado pesada. Victoria me miró con odio puro, pero se mantuvo callada. Sabía que su madre, doña Beatriz, estaba observando desde el sofá, evaluando cada uno de sus movimientos. Elena, dijo don Lorenzo, levantando su copa,
Nos ha dado excelentes noticias hoy. Las acciones han subido un 15% desde que ella tomó el control operativo. Parece que la mano de hierro era exactamente lo que esta familia necesitaba. Es fácil subir las acciones cuando se recortan presupuestos vitales y se despide a gente leal, espetó Julián, tratando de encontrar un aliado en su padre. Se despidió a la gente que te ayudaba a ocultar tus fraudes. Julián intervino, caminando hacia la mesa del comedor. Hoy, la empresa es transparente. Y hablando de transparencia, hice una señal a mi asistente, quien colocó una serie de documentos frente a cada uno de los presentes. He decidido que la asignación mensual para los miembros de la familia debe estar ligada a su desempeño y a su imagen pública, anuncié. Julián, según los registros de los últimos 15 días, has gastado más de $50.000 en cenas y casinos. Eso excede tu nuevo presupuesto. A partir de mañana, tu tarjeta fiduciaria queda congelada. Recibirás una pensión mensual fija, equivalente a la de un gerente junior. El silencio fue absoluto. Julián se puso de pie, el rostro rojo de furia. Es mi dinero, es el dinero de mi familia. No, Julián, dijo don Lorenzo, sin mirarlo, es el dinero de la empresa. Y la empresa ha decidido que no eres una inversión rentable. Elena tiene razón. Si quieres lujos, gánatelos. Victoria rompió a llorar, no por tristeza, sino por la humillación de verse reducida a una economía que ella consideraba de clase media. ¿Cómo me pides que viva con eso? Sollozó Victoria, mirando a su madre. Tengo compromisos, tengo eventos. Aprende a priorizar, hija, respondió doña Beatriz con frialdad. O búscate un marido que realmente produzca dinero en lugar de gastárselo. Esa noche, la fractura entre Julián y Victoria se volvió un abismo. Al salir de la casa, los seguí hasta su coche. La lluvia, esa vieja amiga, empezaba a caer de nuevo. ¿Te gusta, Julián? Le pregunté mientras el chofer le abría la puerta. ¿Te gusta sentir cómo se te escapa la vida entre los dedos? Él se detuvo y me miró con una desesperación que casi me dio lástima. Casi. ¿Por qué, Elena? Ya tienes el poder, ya tienes el dinero de mi padre. ¿Por qué sigues torturándome? Porque tú no me dejaste por amor. Julián, le respondí, acercándome lo suficiente para que sintiera mi aliento. Me dejaste por ambición. Y la única forma de que entiendas el daño que hiciste es quitándote aquello por lo que me vendiste. No estoy torturándote, te estoy educando, te estoy enseñando que el mundo no te pertenece por nacimiento, sino que te pertenece a ti solo si puedes sostenerlo. Y tú, claramente, tienes las manos demasiado débiles. Se subió al coche sin decir palabra. Vi cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad de San Ángel. Subí a mi habitación en la mansión. Don Lorenzo me había pedido que me quedara allí permanentemente. Decía que se sentía más seguro con el cerebro de la operación bajo el mismo techo. Me paré frente al ventanal y miré la ciudad. Julián creía que ya había tocado fondo. No sabía que el siguiente paso de mi plan era quitarle lo único que aún lo mantenía unido a la sociedad, su reputación. En pocos días, saldría a la luz una noticia que haría que incluso los Valvanera se avergonzaran de tenerlo en su árbol genealógico. La red estaba completamente tejida. Julián ya no era el príncipe, era el prisionero. Y yo, la mujer que él pensó que podía comprar con un sobre de dinero. Era ahora la guardiana de su celda de oro. La venganza, me di cuenta, no era un plato que se servía frío. Era un banquete que se disfrutaba lentamente. Curso tras curso,
hasta que el enemigo ya no podía ingerir ni una gota más de su propia medicina. Y yo aún tenía mucha hambre. Hay una diferencia abismal entre ser pobre y ser un rico que ha perdido el acceso a su dinero. Lo primero es una lucha por la supervivencia, lo segundo es una agonía del ego. Durante las siguientes semanas, observé con una satisfacción gélida cómo Julián se desintegraba. Ya no era el hombre impecable que caminaba por los pasillos de la empresa con aire de dueño. Ahora era una sombra que evitaba las miradas de los empleados. Un hombre que contaba los días para que su asignación mensual cayera en su cuenta bancaria. Solo para ver cómo se esfumaba en deudas que Victoria seguía acumulando por inercia. Pero para que mi obra fuera perfecta, no bastaba con quitarle el mando. Tenía que quitarle el honor. Una mañana, mientras el sol de la ciudad luchaba por atravesar el smog, convoqué a una reunión extraordinaria en la sala de juntas principal. No invité a los accionistas mayoritarios, sino a los jefes de departamento y, por supuesto, a Julián. Él llegó tarde, con ojeras profundas y un traje que, aunque era de diseñador, parecía haber perdido su brillo. Igual que él. Gracias por venir, dije, sin levantar la vista de mi tableta. Julián, qué bueno que te unes a nosotros. Estábamos por revisar el informe de auditoría forense sobre la gestión de la Fundación de la Vega durante el último trimestre. Julián se tensó, se sentó al final de la mesa larga, tratando de proyectar una autoridad que ya no poseía. Elena. La fundación está bajo mi cargo. Cualquier informe debió pasar por mis manos primero, dijo, intentando que su voz no temblara. Pasó por las manos de quienes realmente hacen el trabajo. Julián, respondí, proyectando una serie de gráficas en la pantalla gigante de la pared. Verán, hemos detectado una serie de donaciones a organizaciones benéficas que, tras una investigación profunda, resultaron ser empresas fantasma registradas a nombre de antiguos compañeros de juerga de nuestro director de la fundación. El murmullo en la sala fue instantáneo. Los jefes de departamento intercambiaron miradas de asombro y reproche. Julián se puso pálido, un blanco cenizo que resaltaba la humedad en su frente. Eso es una calumnia. Alcanzó a decir, son proyectos de desarrollo social que son desvíos de capital. Julián, lo interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. Usaste el dinero destinado a niños con cáncer para pagar las cuentas de mantenimiento de tu yate en Cancún y las joyas que le compraste a Victoria para que dejara de llorar por su presupuesto recortado. Aquí están las facturas cruzadas. Le arrojé una carpeta física sobre la mesa. El sonido del impacto fue como un disparo en el silencio de la sala. Julián no la abrió. Sabía perfectamente lo que había dentro. Había caído en la trampa más vieja del mundo. La desesperación por mantener las apariencias lo llevó a robar de su propia casa. Don Lorenzo ya está al tanto, continué, disfrutando del momento en que sus ojos buscaron una salida que no existía. Y su decisión es irrevocable. A partir de este momento, quedas destituido de cualquier cargo en la fundación y en el grupo de La Vega. Se presentará una denuncia formal ante las autoridades por administración fraudulenta. ¿A menos que qué?, preguntó él, su voz quebrada, casi un sollozo. A menos que firmes una renuncia voluntaria a todos tus derechos hereditarios presentes y futuros. Don Lorenzo no quiere un criminal en la familia, pero tampoco quiere el escándalo público de ver a su hijo en prisión. Si firmas, te daremos una salida digna, por motivos de salud. Te irás a la propiedad de la familia en España, lejos de los negocios y de la vida pública. Vivirás con una renta vitalicia modesta,
pero suficiente para no morir de hambre. Julián miró a los presentes. Sus antiguos subordinados lo observaban con una mezcla de lástima y asco. Había pasado de ser el príncipe heredero a ser un ladrón descubierto. ¿Y Victoria?, preguntó, como si ella fuera su última tabla de salvación. Victoria ya firmó su parte. Mentí con una sonrisa impecable. Su madre, doña Beatriz, se encargó de explicarle que un divorcio por diferencias irreconciliables es mucho mejor para su imagen que estar casada con un convicto. Ella ya está empacando para irse a París. Sola. Era el golpe de gracia. Julián se derrumbó en la silla. Todo lo que había construido sobre la traición que me hizo, el matrimonio por interés, el ascenso al poder, la riqueza asegurada, se había convertido en cenizas en sus manos. Firma, Julián, le insté, extendiéndole la pluma. Es la última vez que te trato con algo parecido a la consideración. Con la mano convulsa, Julián firmó la renuncia. En ese pedazo de papel. Dejó de ser un de la Vega. Dejó de ser el hombre que podía humillarme. Se convirtió en un ciudadano común, marcado por el fracaso y el exilio. Cuando todos salieron de la sala, me quedé a solas con él. Julián se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez, lo escuché llorar de verdad. No era el llanto dramático de un niño caprichoso. Era el llanto de un hombre que se da cuenta de que ha perdido su alma. ¿Estás feliz ahora, Elena?, preguntó entre sollozos. ¿Ya tuviste suficiente? Me quitaste mi oficina, mi dinero, mi esposa, mi padre, me quitaste mi nombre. ¿Qué más quieres? Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Un gesto que en otras circunstancias habría sido de consuelo, pero que en ese momento era una marca de posesión. No te quité nada que realmente merecieras. Julián, le susurré al oído. Tú me enseñaste que el amor es un servicio prestado. Bueno, mi servicio ha terminado. Te devolví exactamente lo que me diste, nada. Pero con una diferencia. Yo ahora soy la dueña de todo lo que tú soñaste. Me di la vuelta y caminé hacia el ventanal. Desde allí, vi cómo el coche de seguridad esperaba abajo para escoltar a Julián fuera del edificio. No volvería a entrar jamás. Esa noche, cené sola con don Lorenzo en la mansión. El viejo estaba inusualmente silencioso. Me observaba mientras yo cortaba mi carne con una precisión casi quirúrgica. Lo has destruido por completo, dijo él, sin rastro de reproche en su voz. He visto a muchos hombres caer en los negocios, pero nunca he visto a alguien ser desmantelado pieza por pieza con tanta elegancia. Él era un eslabón débil en su cadena. Don Lorenzo, respondí, levantando mi copa de vino. Yo solo aseguré la integridad de la estructura. ¿Y qué sigue para ti, Elena?, preguntó, dejando sus cubiertos. Ahora que el tablero está vacío de enemigos. ¿Cuál es tu próxima jugada? Sonreí, dejando que la luz de las velas se reflejara en mis ojos. El tablero no estaba vacío. Apenas estaba empezando a configurarse de una manera que don Lorenzo no podía imaginar. Julián era solo el obstáculo personal. El imperio de la Vega era el verdadero premio. Mañana daremos el anuncio oficial de la fusión total con los Valvanera, dije con calma. Pero con una pequeña modificación que doña Beatriz y yo acordamos hoy por la tarde. No habrá dos cabezas, don Lorenzo, habrá solo una, y esa cabeza seré yo. Don Lorenzo arqueó una ceja, intrigado. ¿Y yo, Elena? ¿Dónde quedo yo en ese plan? Usted se retirará como un héroe de la industria. Señor, tendrá todo el respeto, todos los honores y ninguna de las preocupaciones.
Yo me encargaré de que su legado crezca más de lo que Julián habría soñado en 1000 años. Pero el control será mío. El viejo se rió, una carcajada profunda que retumbó en las paredes de la mansión. Julián cometió muchos errores, Elena, pero el más grande fue pensar que eras una mujer que buscaba amor. Él nunca entendió que tú naciste para mandar. Me levanté de la mesa, sintiendo el peso del poder como un manto cálido. Julián estaba ahora mismo camino al aeropuerto. Un paria sin destino. Victoria estaba llorando en una habitación de hotel, dándose cuenta de que su belleza ya no era moneda de cambio. Y yo estaba en la cima del mundo que ellos pensaron que me estaba vedado. La traición me había roto. Es cierto, pero al romperme, me había permitido reconstruirme con materiales mucho más resistentes. Ya no era la Elena que lloraba bajo la lluvia de Polanco. Era la Elena que decidía cuándo debía llover sobre los demás. Pero el juego del poder tiene una regla de oro. Nunca te sientas demasiado seguro en el trono. Porque siempre hay alguien observando desde las sombras, aprendiendo de tus victorias, esperando su turno. Sin embargo, por ahora, el silencio de la mansión era mi música favorita. Y el sabor de la victoria. Mucho más dulce que cualquier vino de reserva. La función estaba llegando a su clímax. Y yo era la única que conocía el final. El silencio en la mansión de la Vega no era de paz. Era el silencio que queda después de una ejecución. Habían pasado 6 meses desde que Julián fue escoltado al aeropuerto, desapareciendo en un exilio dorado pero amargo en las costas de España. 6 meses desde que Victoria Valvanera se convirtió en una nota al pie de página en las revistas de chismes. Una exiliada social que buscaba desesperadamente recuperar su relevancia en los salones de París. Sin éxito. Yo, en cambio, me había convertido en el sol alrededor del cual orbitaba el mundo empresarial de México. Mi nombre ya no se pronunciaba con condescendencia, se decía con un respeto que rayaba en el temor. Había logrado lo imposible. La fusión de los de la Vega y los Valvanera bajo una sola firma. Una corporación que controlaba desde la logística hasta el desarrollo inmobiliario de lujo. Pero el poder es una bestia insaciable. Y don Lorenzo, a pesar de su retiro aparente, seguía siendo un hombre que no entregaba su reino sin una última jugada. «Te ves cansada, Elena», dijo don Lorenzo una noche, mientras compartíamos un coñac en la biblioteca. La misma habitación donde Julián firmó su sentencia. Has ganado todas las batallas. Pero pareces estar esperando un ataque que no llega. En este negocio, el ataque que no llega es el que te mata, respondí, observando el ámbar del líquido en mi copa. He blindado las cuentas, he purgado la junta directiva y he triplicado el valor de las acciones. ¿Qué más podría preocuparme? Don Lorenzo sonrió, una mueca cargada de una sabiduría oscura que me erizó la piel. Te preocupa la legitimidad, te preocupa que, a pesar de tener las llaves del reino, sigues siendo una extraña para la sangre de la Vega. Y sabes que, en este país, el apellido sigue pesando más que el talento cuando las cosas se ponen feas. Me quedé en silencio. Él tenía razón. Había rumores en los pasillos de la bolsa. Susurros sobre cómo una advenediza había manipulado a un anciano y destruido a un heredero para quedarse con todo. Los aliados de Julián, esos que aún quedaban en las sombras, estaban esperando una grieta en mi armadura. ¿Qué sugiere, don Lorenzo?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Sugiero que cerremos el círculo. Mi salud no es la que era. Elena, los médicos dicen que mi corazón es como un motor viejo que ya no aguanta más revoluciones.
No quiero que este imperio se desmorone en juicios de sucesión cuando yo no esté. Quiero que seas una de la Vega de manera oficial. No como hija, porque eso es legalmente imposible a estas alturas, sino como mi esposa. La propuesta cayó en la habitación con el peso de una losa de mármol. No era una propuesta de amor. Por supuesto, don Lorenzo tenía 70 años y yo 30. Era una transacción final, un matrimonio de conveniencia que me daría el apellido, el estatus de viuda legal y el control absoluto e incuestionable de cada centavo y cada ladrillo de la familia. Sería el escándalo del siglo, susurré, procesando las implicaciones. Julián se volvería loco. Julián ya está muerto para este mundo, sentenció el viejo con frialdad. Casarnos es el movimiento maestro. Yo muero con la tranquilidad de que mi legado está en manos de alguien capaz. Y tú obtienes la inmunidad diplomática que te falta. Es el jaque mate, Elena. Acepté, no por afecto, sino por la lógica implacable de la ambición. La boda fue privada, una ceremonia civil rápida en la mansión, lejos de las cámaras. Cuando firmé el acta, mi nombre cambió. Elena de la Vega, la mujer que Julián despreció, ahora dormía en la habitación principal de la casa de sus ancestros, portando el anillo de la dinastía. 3 meses después, don Lorenzo falleció mientras dormía. No hubo drama, no hubo gritos, simplemente se fue, dejándome como la única dueña de un imperio global. El funeral fue un evento de estado. Estaba rodeada de hombres poderosos que me daban el pésame con la cabeza baja, reconociendo a su nueva soberana. Pero entre la multitud, vi una figura que no esperaba. Un hombre con el rostro demacrado, el cabello largo y descuidado, y una mirada que ardía con un fuego que solo el odio puede alimentar. Julián había regresado. No se acercó al ataúd. Se quedó en la periferia, observándome desde lejos. Cuando el entierro terminó y la gente empezó a dispersarse, me dirigí hacia mi limusina. Él me bloqueó el paso. «Felicidades, Elena», dijo con una voz que sonaba a lija y desierto. O debería decir, madrastra. Realmente lo lograste. Te acostaste con un cadáver para quedarte con mi herencia. Me mantuve impasible, rodeada por mis guardias de seguridad que ya le apuntaban con la mirada. Tu padre tomó una decisión basada en la competencia, Julián, algo que tú nunca entendiste. Él quería que su imperio sobreviviera, y sabía que en tus manos solo habría cenizas. Vine a reclamar lo que es mío, espetó él, dando un paso al frente. He impugnado el testamento. Tengo abogados que demostrarán que manipulaste a un anciano senil en sus últimos días. Te quitaré el nombre, te quitaré la casa y te veré en la calle, donde debiste quedarte. Me acerqué a él, tanto que pude oler el alcohol barato que emanaba de su piel. Ya no le tenía miedo. Julián era un fantasma, y yo era la realidad. Inténtalo, Julián, pero recuerda algo. Yo no soy la chica que dejaste en el restaurante. Yo soy la mujer que manejó las cuentas de tu padre durante 1 año. Tengo pruebas de cada uno de tus robos, de cada una de tus mentiras y de cada vez que le fallaste. Si abres ese juicio, no solo perderás lo poco que te queda, sino que la fiscalía tendrá todas las pruebas necesarias para meterte en una celda de la que no saldrás en 20 años. Él retrocedió, el odio en sus ojos transformándose en una comprensión aterradora. Estaba atrapado, su propia sangre lo había desheredado, y su antigua amante lo había borrado del mapa. Vete de aquí, Julián, dije, subiendo al coche. Regresa a tu rincón en el mundo y agradece que todavía te envío esa pensión mensual. No me obligues a cortarte el oxígeno. La limusina se alejó, dejando a Julián solo en el cementerio.
bajo la misma lluvia gris que parecía perseguirnos a ambos. Mientras miraba por la ventana, vi mi reflejo. Estaba vestida de negro absoluto, cubierta de diamantes y rodeada de poder. Había ganado. Había transformado la traición más dolorosa en el imperio más grande del país. Había pasado de ser una víctima a ser una leyenda. Pero al mirar mis manos, me di cuenta de que estaban frías. El poder, como la venganza, es un palacio de hielo, hermoso, imponente y absolutamente gélido. Llegué a la mansión, ahora completamente mía. Caminé por los pasillos vacíos, escuchando el eco de mis propios pasos. Entré en la oficina de don Lorenzo. Me senté en su silla y miré el escritorio. Allí, en un marco de plata, estaba la foto que Julián se había tomado el día de su graduación. Antes de que la ambición nos destruyera a todos. Tomé la foto y la guardé en un cajón. El pasado ya no tenía lugar en esta habitación. Esa noche, mientras cenaba sola en la gran mesa de comedor, entendí la lección final de esta historia. La verdadera venganza no es ver al enemigo sufrir. Es convertirte en alguien tan superior que su existencia ya no sea más que un ruido molesto en el fondo de tu éxito. Julián quería una heredera, y la obtuvo, solo que no fue la que él eligió, sino la que él mismo creó con su desprecio. Yo era su creación más perfecta y su castigo más eterno. Apagué las luces de la mansión. Una por una, el imperio de la Vega estaba a salvo. La reina estaba en su trono. Y en la oscuridad de la noche, finalmente, pude cerrar los ojos y dormir. Porque ahora, y por primera vez en mi vida, no había nadie en el mundo que pudiera decirme qué hacer. El precio había sido alto. Había perdido mi capacidad de amar, mi fe en las personas y el calor de un hogar verdadero. Pero al mirar las luces de la ciudad desde mi ventana, supe que lo volvería a hacer 1000 veces. Porque en el teatro de la vida, es mejor ser el autor de una tragedia que el protagonista que muere en el primer acto. La historia de Elena, la mujer abandonada, había terminado. La leyenda de Elena de la Vega, la dueña del destino, acababa de comenzar. Capítulo 7. El frío sol del invierno. El poder absoluto tiene un sonido particular, el silencio. Un año después de la muerte de don Lorenzo, la mansión de la Vega se sentía menos como un hogar y más como un museo de trofeos de guerra. Yo caminaba por sus pasillos de mármol con la seguridad de quien ha domado a una fiera, pero con la vigilancia de quien sabe que las fieras siempre esperan un descuido. Había consolidado la fusión con los Valvanera de tal forma que ya no eran dos empresas, sino un organismo vivo que respiraba bajo mis órdenes. Sin embargo, la victoria no es un estado permanente, es una gestión diaria. Una tarde de noviembre, mientras el viento frío de la ciudad golpeaba los ventanales de mi oficina, recibí una notificación de mi equipo de seguridad en España. Julián había desaparecido. No había cobrado su pensión mensual por primera vez en 18 meses. El departamento que yo le pagaba en Marbella estaba vacío. No había rastro de violencia. Solo una maleta menos y una cuenta bancaria cerrada. ¿Quieres que enviemos a alguien a rastrearlo? ¿Elena?, preguntó mi jefe de seguridad. Un hombre que antes había sido la sombra de don Lorenzo. No, respondí, girando mi silla para ver el horizonte. Julián es un hombre de hábitos predecibles. Si se fue, es porque cree que ha encontrado una forma de volver. Déjenlo. Quiero ver hasta dónde llega su desesperación. No tuve que esperar mucho. 3 días después, durante la gala benéfica anual, el mismo evento donde todo comenzó. Lo vi, pero no era el Julián demacrado del funeral. Estaba impecable, vestido con un smoking que gritaba dinero nuevo. Del brazo de una mujer que no reconocí de inmediato. Era joven,
hermosa de una manera agresiva. Y portaba joyas que rivalizaban con las mías. Se acercó a mi mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena», dijo, su voz recuperando ese tono aterciopelado de manipulación que tanto me había cautivado años atrás. «Te presento a Isabella Mancini. Su familia controla las navieras del Mediterráneo. Estamos planeando expandirnos hacia México». Entendí el juego al instante. Julián había usado lo último que le quedaba: su apariencia, su apellido que yo no le pude quitar legalmente y su capacidad para seducir, para pescar a otra heredera. Había repetido su patrón, pero esta vez con una presa más grande. Buscando el capital necesario para enfrentarme en mi propio terreno. «Mucho gusto, Isabella», dije, levantándome con una elegancia que la hizo palidecer. «Espero que Julián te haya contado que su experiencia en expansiones suele terminar con auditorías forenses y exilios». Julián soltó una risa seca. «Esta vez es diferente, Elena. Esta vez no estoy solo. Isabella sabe exactamente quién eres y cómo le quitaste el imperio a mi padre aprovechándote de su vejez. Venimos a recuperar lo que por derecho de sangre me pertenece». «La sangre es solo un fluido, Julián», respondí, acercándome a él. «El poder es una arquitectura. Y tú no sabes ni poner un ladrillo». Durante las siguientes semanas, la guerra se trasladó a la bolsa de valores. Julián, financiado por los Mancini, empezó una compra agresiva de acciones minoritarias de mi grupo. Intentó sabotear mis contratos en el extranjero y sembrar dudas sobre mi estabilidad mental tras la muerte de mi esposo. Por un momento, el mercado tembló. Los analistas hablaban del regreso del hijo pródigo y de la posible caída de la reina de hielo. Pero Julián seguía cometiendo el mismo error: subestimar mi capacidad de previsión. Mientras él se centraba en las acciones, yo me centré en su nueva aliada. Investigué a los Mancini. Descubrí que su fortuna no era tan sólida como aparentaba. Estaban al borde de una investigación por lavado de dinero en Europa. Isabella no era la salvadora de Julián, era su cómplice en un naufragio inminente. Convoqué a Isabella a una reunión privada en un hotel discreto. No llevé abogados, solo un sobre con pruebas de la investigación que la Interpol estaba a punto de hacer pública sobre su familia. «Julián te está usando para limpiar su nombre», le dije, deslizando las fotografías sobre la mesa. «Y tú lo estás usando a él para entrar al mercado latinoamericano antes de que les congelen las cuentas en Italia. Pero hay un problema. Yo controlo el puerto de entrada». Isabella miró los documentos. Su fachada de seguridad se desmoronó. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. «Quiero que dejes a Julián. Hoy mismo. Retira tu apoyo financiero y desaparece de México. Si lo haces, usaré mis contactos para que la investigación en Europa se retrase lo suficiente para que tú y tu familia puedan mover sus activos legales a un paraíso fiscal. Si te quedas con él, caerás con él, y te aseguro que en las prisiones mexicanas no hay servicio a la habitación». Esa misma noche, Julián se quedó solo en su suite de hotel. Isabella se había ido con el primer vuelo del alba, llevándose consigo la promesa de capital que él necesitaba para su golpe de estado financiero. Fui a buscarlo personalmente. Quería ver el final de la historia con mis propios ojos. Cuando entré en su habitación, lo encontré rodeado de botellas vacías y documentos de acciones que ahora no valían nada sin el respaldo de los Mancini. «¿Viniste a burlarte?», preguntó, sin levantar la vista del suelo. «Vine a ofrecerte un trato final. Julián, el último». Me senté frente a él. Ya no sentía odio, ni amor,
Ni siquiera satisfacción. Solo una profunda indiferencia. «Firma este documento», le dije, poniendo un papel sobre la mesa. «Es una confesión total de tus fraudes anteriores y un acuerdo de no competencia de por vida. A cambio, no entregaré las pruebas de tu complicidad con los Mancini a las autoridades. Te daré una identidad nueva y un boleto de ida a un lugar donde nadie conozca el nombre de La Vega. Vivirás como un hombre común. Sin lujos, sin criados, sin herederas que engañar. Tendrás que trabajar, Julián, por primera vez en tu vida. Tendrás que ganarte el pan». Julián me miró. En sus ojos vi la comprensión de su derrota total. No había escape. Se dio cuenta de que yo no era su enemiga. Yo era su consecuencia. «¿Por qué no me dejas simplemente ir a la cárcel?», preguntó. «Al menos allí la gente sabría quién soy». «Porque el olvido es un castigo mucho más adecuado para alguien que vive de su ego», respondí. «Quiero que vivas 50 años más siendo nadie. Quiero que cada vez que veas mi cara en una revista o en la televisión, recuerdes que tú pudiste estar a mi lado, pero elegiste ser un parásito». Firmó, con la mano temblorosa. Borró su rastro del mundo del poder. Salí del hotel y respiré el aire frío de la noche. Se sentía limpio. La historia que comenzó con una traición en un restaurante de Polanco terminaba en una habitación de hotel anónima. El círculo se había cerrado. Regresé a mi mansión. Entré en el gran salón y me serví una copa. Miré el retrato de don Lorenzo que ahora colgaba en un lugar de honor. Él sabía que esto pasaría. Sabía que yo era la única capaz de proteger lo que él construyó. Incluso si tenía que quemar todo lo demás en el proceso. Me senté en el trono de mi imperio. Rodeada de silencio. Ya no era la madre de nadie. Ni la exnovia de nadie. Ni la viuda de nadie. Era, simplemente, Elena. La mujer que convirtió su corazón roto en una armadura y su dolor en una dinastía. El sol empezó a salir sobre la Ciudad de México, iluminando los rascacielos que ahora llevaban mi sello. El invierno había pasado, pero el frío se quedaría conmigo para siempre. Y estaba bien, porque en la cima del mundo, el frío es el único compañero fiel. Había ganado el juego. Y mientras el mundo despertaba para servir a mis intereses, yo finalmente cerré los ojos, sabiendo que mi nombre nunca sería olvidado, mientras que el de aquel que me traicionó ya no existía.